han escuchado, quienes han estado visitándonos en las últimas semanas, que venimos hablando acerca de quiénes somos nosotros, viviendo, ¿cierto? Conociendo y entendiendo, viviendo lo que somos, ¿de acuerdo? Sí, por ahí va seguramente a aparecer ya en un momentico. Y hemos estado tratando de decir cómo es que luciría o cómo luce esto que Dios ha propuesto sacar adelante su pueblo, su iglesia. Y nosotros que hemos descrito nuestra visión de una manera particular, estamos tratando de entender cómo es que el Evangelio de la Gracia nos está ayudando a vivir, aplicar ese Evangelio en cada rincón de la vida. Y bueno, seguramente recuerdan algunas exposiciones anteriores de las cosas que hemos mencionado, cómo es que el Evangelio de la Gracia nos invita a pensar y a vivir. Hoy, como lo ven ahí en el título, vamos a hablar de un tema que yo no sé, a mí me parece más que nada, más que cualquier cosa, me parece muy triste. Y yo no sé si los demás pastores experimentarán esto o no, pero en mi caso, esta es una de las razones por las cuales yo más me aflijo al pensar en la iglesia, al pensar en las autoridades y la política. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, si Dios quiere. Y digamos que en parte, pues hay varias cosas que me entristecen de pensar en esto, de pensar en la iglesia moderna, en la forma en la que se escriben cosas, se dicen cosas, y sobre todo porque da la impresión que esos hermanos, esas hermanas piensan que lo que están diciendo es como si literalmente fuera completamente justificado por Jesús, por nuestro Señor. Y nos parecemos tanto, hermanos, a la iglesia, perdón, a el pueblo judío en el primer siglo cuando llega el Mesías y ellos están tan hambrientos de poder, tan deseosos de eso que no es tan conveniente para la iglesia. Y se pierden de reconocer al Mesías, al Cristo, desprecian lo que Él representa, las formas en las que Dios se ha propuesto redimir a la humanidad. Pero este pueblo, y parece que la iglesia contemporánea persiste en otras formas distintas, especialmente la del poder, la del desprecio de las autoridades que no nos gustan, que no nos suenan, no nos interesan. Pues hoy, hermanos, vamos a tratar de pensar por lo menos un poco y que siga dando paso a futuros diálogos, pero que hoy pueda ser como una especie de abrebocas. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, hermanos, ¿están listos? Entonces oremos pues. Padre precioso que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Nosotros fácilmente nos confundimos y nos extraviamos del camino, pero gracias porque tú nos vuelves a la senda, Señor. Tu palabra se constituye para nosotros en esa lumbrera, en esa lámpara que necesitamos para caminar bien. Señor, y reconocemos que al pensar en las autoridades y en esta ocasión que nos corresponde hablar en un sentido de nuestras autoridades aquí en Colombia, te ruego que nos des un espíritu a todos nosotros de mansedumbre y de humildad, de apertura, Señor, en nuestras mentes. Padre precioso, ayúdanos. Ayúdanos a derribar paradigmas tan fuertes que se han establecido en nosotros. Y ahora queremos darle, Señor, como una apariencia cristiana. Ayúdanos, fortalécenos,
y úsame a mí, Señor. Que todo lo que no sea tuyo y no venga de ti se vaya, Señor, como la paja, pero que puedas afirmar todo lo que es verdadero y viene de ti. Gracias, Padre. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vayan a ese conocidísimo pasaje de Romanos capítulo 13 y vamos a leer la escritura anhelando asumir una posición mansa. La leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Amén. Hasta acá. Tres ideas sencillas, se las voy a mencionar desde el principio para que vayan entrando un poquito en esta materia a ver cómo nos va. Primero, recuerden, estamos pensando aquí en el Redil La América, para nosotros, ¿cómo es que hemos de vivir? Nosotros, otras iglesias cristianas decidirán lo suyo, pero ¿cómo es que nosotros vivimos, hermanos, el Evangelio de la Gracia aquí, en esta iglesia local? En primer lugar, en este texto y para este tema, hermanos, lo que quiero compartir es que vivimos en sujeción a las autoridades que gobiernan. Sencillo. No, sencillo. Segundo, las autoridades están para el bien de la sociedad. Sencillo. ¿Sí o qué? Muy sencillo, la verdad. En tercer lugar está la otra idea. Nuestra conciencia delante de Dios nos mueve a esta sujeción que hemos de tener a las autoridades. Bien, entonces vamos a empezar. Primero, nosotros vivimos en sujeción a las autoridades que gobiernan. Y yo quisiera que por favor trates de imaginar al apóstol Pablo escribiendo esta carta a una iglesia que tiene su sede en todo el epicentro de la política imperial. Recuerda, ¿a quién está escribiendo? A la iglesia en Roma. Esta iglesia, y especialmente esta iglesia, a diferencia de otras iglesias esparcidas por todo el imperio, esta iglesia tendría permanente contacto con las decisiones gubernamentales. Ellos más que otros. Así que la pregunta que sí es necesario hacer y que seguramente el apóstol Pablo de alguna manera está anticipando es, hermanos, ¿qué significa para ustedes la iglesia de Jesucristo ser transformada por la renovación de su mente en los asuntos del gobierno? Eso es lo que Pablo arranca diciendo en el capítulo 12. ¿Vieron? El capítulo 12 es como la sección que parte el libro de Romanos, es como la parte más aplicada y más práctica. Y Pablo inicia hablando de la renovación de la mente. Capítulo 13 habla de las autoridades como lo acabamos de leer. ¿Qué significa para el cristiano ser renovado en su mente en los asuntos tan sensibles, especialmente para esta iglesia, en los asuntos del gobierno? Y esa pregunta tiene lugar porque tú tienes que tratar de pensar y tienes que tratar de imaginar la situación
que esta joven iglesia cristiana está experimentando en medio del Imperio Romano. Recuerden qué es lo que ha venido pasando con esta iglesia cristiana. Ellos ven que en general los ciudadanos romanos o personas que pertenecen al Imperio Romano dicen en sus palabras, Kyrios Caesar, Kyrios Caesar, que básicamente lo que está diciendo es que César es Señor. Y todos lo dicen, está bien. Para todos es normal, es natural, se dice así, Kyrios Caesar. Pero esta joven iglesia cristiana no dice Kyrios Caesar, ellos están diciendo Kyrios Christos. Cristo, Jesucristo es el Señor. Entonces, bueno, ahí ya hay algo que resulta bastante interesante, pero ellos no solamente hablan de esas cosas, ellos como cristianos hablan de una ciudadanía del cielo. También ellos hablan de un reino de Dios que ha venido a establecer en Jesucristo. El reino de Dios presente. Como así, entonces todo este vocabulario, todo este lenguaje, ¿qué significa? ¿Cómo las autoridades romanas podrían llegar a interpretar eso que la iglesia está diciendo? Pero más importante aún, ¿cómo los hermanos que han llegado a conocer el Evangelio y se han sumado a la joven iglesia cristiana, cómo ellos pueden estar interpretando y aún distorsionando estas palabras, la naturaleza de su vocación, de su llamado? ¿Qué es lo que están haciendo con esas palabras, con esas frases, con esas ideas? ¿Cómo están calando eso en sus mentes? Todos los hermanos, inicia diciendo Pablo, todos los hermanos que componían la iglesia de Roma, sin importar su trasfondo racial o cultural, ideológico o religioso, todos ellos debían someterse a las autoridades de manera voluntaria. Por ahí es por donde arranca Pablo. No debían someterse a las autoridades romanas de manera servil, es decir, porque me tocó. Como lo expresa el texto, cuando dice, sométase toda persona a las autoridades, sométase, la forma en la que se escribe o se dice en griego es una sujeción que es voluntaria. Hermanos, bien. Cuando ustedes se imaginan al hermano que está escribiendo la epístola que Pablo manda a la iglesia en Roma y llegan al capítulo 13 y empiezan a leer, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. ¿Ustedes se imaginan cuánta cantidad de objeciones pudieron haberse levantado en las mentes de quienes escuchaban? Igual como hoy. Objeciones en el pasado y en el presente. Imaginen el hermanito judío por allá que ha tenido noticias de su mamá o de su suegra, de la que todavía está por allá en Judea, y le ha tocado escuchar de ellos directamente la forma en la que Roma tiene mano dura cuando es necesario. Y de que sí han apretado las cosas con más impuestos y cosas de ese tipo. ¿Cómo tendría argumentos este hermano de trasfondo judío que pertenece a la iglesia en Roma para no querer escuchar esto? Pero también el hermano de trasfondo griego, esas personas que habían aprendido de filósofos anteriores el ideal acerca de cómo debería funcionar la ciudad, donde todos los ciudadanos libres deberían elegir, poder votar, ese antecedente, ¿cierto? Pero ahora es un imperio, es un emperador y además es quién, en ese momento de la historia, ¿quién es? ¿Saben quién es? Nerón. Nerón es quien está ahí. Hermanos, una cuñita acá, esta agua será para mí. Es para saber que de pronto no va a tomar el virus de alguien esta mañana. Sí, bueno. Muy bien, gracias. Excelente, excelente. Es que hemos estado muy virulentos estos días, entonces no queremos más de eso. Muchos seguramente están objetando en su mente estas primeras palabras del apóstol Pablo. ¿Cuánto quisiéramos relativizar lo que él está diciendo acá? ¿Cuánto quisiéramos cambiar eso que le está diciendo? Pero casi saliéndonos al paso inmediatamente, Pablo nos va a decir la razón por la cual nosotros en el Redil América hemos de someternos voluntariamente a las autoridades que gobiernan. Inmediatamente lo dice. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ahí al principio, ¿cuál es? ¿Por qué? Muy bien, exactamente. Entonces, digámoslo así. ¿Por qué hemos de sujetarnos
porque las autoridades que gobiernan son puestas por Dios. Otra vez, les animo a que no levanten todo ese montón de ideas que ustedes tienen, soporten lo que estamos diciendo. Bien, aguantémonos un ratico, aguantémonos, ahí vamos elaborando paso a paso las cosas. Pero primero escuchemos lo que Pablo dice. Nosotros en el Redil América hemos de sujetarnos a las autoridades que gobiernan porque son puestas por Dios. Observen esas tres palabras que él menciona ahí. Resaltan la procedencia, resaltan el establecimiento o la fuente del ser de las autoridades. Pablo dice, sino de Dios. Por Dios son constituidas, ordenado por Dios. Bueno, ánimo, aún no objetemos nada, ¿de acuerdo? Solamente escuchemos, recibamos lo que Pablo nos está diciendo. Hermanos, escuchemos esta tarde lo que Pablo está diciendo acá. Lo que le está diciendo en primer lugar a los hermanos de la iglesia en Roma. Las autoridades romanas derivan su fundamento y ejercicio en Dios mismo. Es lo que Pablo les está diciendo. Y esa frasecita, las autoridades romanas derivan su fundamento y ejercicio en Dios mismo para toda esa iglesia. Esa comprensión de la vida, hermanos, es una bendición para cualquier persona que se cultiva en esta forma de entender las cosas. Es una belleza. Miren, yo sé que no es fácil y yo sé que nos resistimos a esto, pero miren, ustedes, bueno, les voy a colocar el caso en este momento de un hombre que definitivamente no le interesaba aprender esto que Pablo nos está enseñando esta tarde y que es vital para todos, ¿de acuerdo? Ese hombre no le interesaba eso, no le gustaba escuchar algo así, porque ese hombre creía que la autoridad había derivado de sí mismo, es decir, él mismo había alcanzado eso. ¿Saben qué personaje era? Nabucodonosor. Yo esta semana estuve estudiando el libro de Daniel para poder venir esta tarde a conversar con ustedes. Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, un hombre soberbio, un hombre altivo, un hombre que seguramente pensaba que todo lo que había logrado lo había logrado por su propio poder y por su propia mano. Tenía él mismo, aunque fuera un pagano, aunque fuera un gentil, él mismo iba a llegar a reconocer un día lo que nosotros estamos tratando de reconocer en esta tarde. Y les voy a leer Daniel capítulo 4, que es la forma en la que Nabucodonosor expresa después de un periodo de locura al que su pecado lo lleva y al que Dios también lo lleva, pero después de ese periodo de locura, cómo le regresa la cordura a este hombre. Y miren lo que él dice, Daniel capítulo 5, y les dice, capítulo 4, perdón. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejercicio del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Recuerden que Nabucodonosor no es un concejal de Medellín, o no sé, o un congresista, ni siquiera el presidente de la República de Colombia. Él es emperador, él es rey y rey de un extraordinario imperio, ¿de acuerdo? Entonces, esta conclusión le trajo tremenda lucidez a este hombre y básicamente la conclusión es a que tiene que llegar Nabucodonosor. Las autoridades babilonias derivan su fundamento y ejercicio en Dios mismo. Entonces ahora, hermanitos, nosotros escuchemos lo que necesitamos escuchar. Amigos y hermanos, las autoridades colombianas derivan su fundamento y ejercicio en Dios mismo.
Y otra vez casi el apóstol Pablo como anticipándose a la reacción de algunos hermanos que escuchaban la lectura de esta carta, casi anticipándose a eso, él de una nos dice una implicación. A ver si eso nos ayuda o no nos ayuda, pero una implicación de lo que acaba de decir. Él dice que nosotros vivimos en sujeción a las autoridades y lo dice y lo explica porque son puestas por Dios e inmediatamente da una implicación. Resistirse a ellas es oponerse a Dios. Y ahí la cosa sí nos entra maluca. ¿Cierto? Resistirse a ellas es oponerse a Dios. Yo sinceramente creo que ningún ser humano que ha vivido desde Adán hasta nosotros aquí esta tarde, ninguno de nosotros, para ninguno, lo más natural de la vida ha sido la sujeción voluntaria a las autoridades. ¿O les parece que sí? Yo sé que hay gente que tiene carácter un poco más noble, pero la mayoría, diríamos, no ha sido lo más natural. Nosotros encontramos miles de razones para la rebelión. Y si ustedes piensan, la cantidad de oraciones que tuvieron que haberse mencionado y aún volverse como eslogan o clichés en épocas de la historia, frases u oraciones que expresaran el malestar que las autoridades representaban para nosotros, han sido una cantidad tremenda. Yo les voy a mencionar algunas que seguramente aparecieron. Por ejemplo, ese rey ha sido un déspota. Los impuestos nos asfixian. Ser explotados de esa manera no se puede permitir. Ese presidente es un corrupto, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las que quieran. ¿De acuerdo? Muchas más que esas. Es decir, hermanos, nosotros no tenemos que ser magos, ni tenemos que ser súper inteligentes, ni súper dotados para ver claramente razones para querer arrojar de nosotros el respeto y la sujeción a esas autoridades. Nosotros vemos y hallamos razones para no querer estar ahí. Por supuesto que sí, no somos pues, bobos, ¿de acuerdo? Sin embargo, aunque hayamos muchas razones, sin embargo, mis hermanos, la mayoría de las ocasiones en las que no respetamos a los gobernantes y queremos emanciparnos de su autoridad es porque su fundamento y ejercicio han derivado de mí mismo. Y como he sido yo mismo el que le he atribuido esa autoridad, entonces yo puedo quitársela cuando yo lo considere. ¿Piensan en eso o no? ¿Estamos entendiendo eso? No importa, yo puedo devolverme, yo puedo echar reversa a esto. Hay razones para querer rebelarnos, querer emanciparnos de una autoridad de este tipo. Pero la mayoría de las ocasiones en las que no respetamos a los gobernantes y queremos alejarnos de esto que la Escritura nos llama a vivir, es porque yo mismo he sido el que le he atribuido esa autoridad. Entonces yo puedo quitársela cuando lo considere. Estamos diciendo que de quién deriva la autoridad, de quién deriva su ejercicio y su fundamento, ¿de quién? De Dios. Pero piensa lo que estamos diciendo acá esta tarde. La mayoría de nosotros sostenemos conflictos en nuestro corazón es porque nosotros pensamos, no, nosotros estamos seguros que nosotros hemos sido quienes le han atribuido la autoridad a ellos. Si nosotros hemos sido, ¿qué podemos hacer? Quitarla si ya no nos gusta. Miren, hermanos, esto se pudo ver muy claramente en un episodio de la historia tan importante como la Revolución Francesa. Es un evento importantísimo para la política contemporánea y para la comprensión de todos estos hechos. La Revolución Francesa, hermanos, decía estar cansada de la carga que los reyes colocaban sobre las personas. Y la principal consigna de la Revolución Francesa decía, ni Dios ni amo. Grande, ni Dios ni amo por las calles de París, ni Dios ni amo. Y lo que eso significaba para estas personas es que de ahora en adelante quien intentara gobernar la nación sería escogido por la voluntad del pueblo.
Sería la libre elección del pueblo quien daría autoridad a los gobernantes. Si ustedes notan, ese es el espíritu de la democracia. ¿Sí lo pillan o no? Y yo no estoy diciendo que sea del todo mala, que la democracia sea del todo mala. No estoy diciendo eso, mis hermanos. Pero sí quiero que tú, cristiana, hermana mía y hermano mío, que me importas tanto por ser parte de esta iglesia local, yo sí quiero que tú notes la trampa en la que también caemos los cristianos cuando empezamos a pensar así y a no discernir la diferencia y a no tener una cosmovisión cristiana clara sobre estos asuntos. Este es el riesgo, este es el peligro para todos nosotros, vivir en una democracia como la que se pretende vivir en Colombia, nos atribuye cierto poder para repudiar o aceptar a la autoridad de turno. Sin embargo, dice el apóstol Pablo que quien se resiste a la autoridad, ¿qué hace? Se opone a Dios. Se opone a Dios. Nosotros en el Redil América entendemos que es Dios mismo quien ha dado a Gustavo Petro el lugar de mandatario de los colombianos. Si tú todavía no logras entender esa parte de la teología cristiana, necesitas empezar a reflexionarla detenidamente porque es crucial. Ahora espero explicarles por qué. Pero una vez más, hermanos, nosotros en el Redil América entendemos que es Dios mismo quien ha dado a Gustavo Petro el lugar de mandatario de los colombianos. Resistirse a él es oponerse a Dios. Obvio, hermanos, esto no significa que estaremos de acuerdo con todo lo que él hace, con todo lo que él dice, con todo lo que él tuitea. Por supuesto que no, nosotros no somos bobos de acuerdo. Esto no significa tampoco que el presidente de la República, Gustavo Petro, se somete voluntariamente a Dios, pues porque ha sido Dios quien le ha llevado a ese lugar. Por supuesto que eso tampoco significa que así sea, porque así es como ocurre. Tampoco significa esto, pero hermanos, aunque así sea, nosotros, los cristianos, no cultivamos la rebelión en nuestro corazón. Hacerlo sería oponerse a Dios. Y esto es un tema delicadísimo, hermanos. Delicadísimo. Resistirse a las autoridades es oponerse a Dios. ¿Ustedes recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego? Quien no sabe quiénes son esos señores, lea el libro de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego fueron hombres que recibieron como un edicto del rey cuando sonara la guitarra eléctrica y la batería y todo lo demás, cuando sonaran los instrumentos de música debían postrarse ante la estatua que se había hecho para Nabucodonosor, bueno, todas estas cosas. ¿Qué dice Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Qué dicen? No. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien ahí o no? Ellos dicen no. No, nosotros no podemos hacer eso. Entonces, ¿ustedes piensan que no se sometieron o no se sometaron voluntariamente o qué? ¿Cómo es la cosa ahí? Ellos claramente tienen que decir que no, porque Dios les ha dicho ya que ellos solamente deben adorarlo a Él, ¿de acuerdo? Pero miren, hermanos, escúchenme, por favor. Estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que están rebelándose o resistiéndose a este edicto del rey, porque ellos saben que tienen a un señor mayor que Nabucodonosor. Y ellos, hermanos, se oponen a lo que les está pidiendo Nabucodonosor y aún así le llaman rey. No, rey, nosotros no vamos a hacer lo que tú nos dices. ¿Qué es lo que ocurre cuando estos hombres no mueren? Nabucodonosor los restituye y antes les da mayor preeminencia en el imperio. ¿Por qué? Porque ellos, aunque se resistieron a lo que él les estaba pidiendo, ellos nunca fueron irrespetuosos. Ellos nunca manifestaron un espíritu de rebelión. No estoy hablando de que se resisten en estos sentidos a cualquier cosa que nos pidan. Ya vamos a ver un poquito de eso. Claro que sí. Pero ellos fueron nobles.
Ustedes lo pueden ver a lo largo del libro de Daniel, no solamente en ellos, en Daniel mismo y en otros personajes, siempre mostraron respeto a las autoridades. Siempre se refirieron a ellas como proveniendo de Dios mismo. Yo no puedo hacer lo que me estás diciendo en este caso, mi rey. No puedo. Si uno ve que alguien se opone a uno por una razón que es como trascendente, que no solamente es como porque estamos aquí en una disputa de orgullos, y porque si fuera una disputa de orgullos, Nabucodonosor no los hubiera exaltado, de acuerdo. Pero él discierne, él no es bobo. Seguramente estos hombres están mostrando mansedumbre y respeto, aunque no están haciendo lo que él les está pidiendo. Hermanos, que nosotros seamos así también, no. Que nosotros seamos así. En el nombre del Señor Jesucristo, que nosotros seamos así. Dice Pablo, la oposición a Dios tiene por fin la condenación. Oponerse a Dios tiene por fin la condenación. Y ustedes se imaginan, pero qué frasecita tan pesada esa. La hubiera metido como para otro tema, ¿no? Pero es que, hermanos, básicamente cuando nosotros decimos que no nos importa respetar a las autoridades, nosotros no estamos reconociendo primero que provienen de Dios y que en un sentido ellos, como lo vamos a ver a continuación, están cumpliendo un papel dentro de la historia que Dios se ha trazado, que nosotros hemos de mostrarnos piadosos y cristianos delante de esos hombres. La oposición a Dios, al oponernos a las autoridades por cualquier vanidad humana, tiene por fin la condenación. Ustedes se imaginan, hermanos, la naturaleza negra de la rebelión. Yo no sé si solamente los paisas, yo creo que los paisas en general somos rebeldes. Es decir, nosotros no tragamos entero, a nosotros... hay un estudio, hermanos, que dice que la teología de la prosperidad no ha pegado tan duro en Medellín porque los paisas no tragamos entero. A diferencia de otros, eso no significa que es muy bueno, no, no sé. Pero lo que quiero decir, mis hermanos, es que nosotros no somos fáciles y nosotros no es que estamos diciendo que, hermanos, nosotros somos rebeldes. Eso no solamente los paisas. Y yo lo que quiero decir en medio de todas estas cosas, hermanos, es que cuidado con la rebelión. Cuidado con abrigar el espíritu de rebelión aquí en nosotros. Mucho cuidado con eso. Eso no es bonito. Es oscuro. Y si no, miren las escrituras, cómo empezó a manifestarse la rebelión. Cuidado con eso. Nosotros aquí nos sujetamos a las autoridades que gobiernan porque son puestas por Dios y porque resistirse a ellas es oponerse a Dios. En segundo lugar, hermanos, nosotros tenemos que aprender a volver a recordar que las autoridades están para el bien de la sociedad. Eso es lo que Pablo también va a tratar de explicarle a la iglesia en Roma. Y que a todos nos quede claro esta tarde, las autoridades a las que se nos invita a sujetarnos están para el bien de la sociedad. Para este momento en el que Pablo escribe la carta a los romanos, Nerón es emperador de Roma, ya lo habíamos mencionado. Todavía no se está persiguiendo a la iglesia. El ambiente está tranquilito. Pablo escribe la carta tranquilito, los hermanos reciben la carta tranquilitos, todo está bien. Entonces quizá alguno aquí podría pensar que por esa razón es que Pablo se muestra tan favorable o tan poco crítico hacia el gobierno romano, que la cosa está tranquila. Porque miren cómo lo dice Pablo, las autoridades no son motivo de temor para el que hace el bien. Debería temer quien hace el mal, temer a las autoridades. Las autoridades estaban para elogiar la bondad. Y Pablo les llama siervo de Dios, vengador que castiga al malo. Es decir,
¿Cómo les parece? Las autoridades son los diáconos de Dios. Así les llama Pablo. Estas palabras, como tan favorables y tan buenas, no son dichas por Pablo porque el ambiente está como tranquilito. Más bien Pablo a nosotros, a ellos y a nosotros, nos quiere ayudar a entender que nuestra sujeción a las autoridades debe ser voluntaria porque ellas sirven a los intereses de Dios y sirve a los intereses de la sociedad. Dios, hermanos, ha dado los gobiernos como instrumentos para la contención del mal y para el florecimiento del bien. Y piensen en esto, unos años más adelante, solamente unos años más adelante, la iglesia conocería el despotismo y la crueldad de Nerón. Solamente más adelante. Y yo sé, hermanos, que muchos reyes y presidentes se han corrompido y han dañado la sociedad. Obvio que eso es así. Y hemos visto que pareciera no cultivan el propósito para el cual Dios los da. Yo sé eso, mis hermanos. Parece que muchos presidentes, mandatarios, gobernantes parecen oponerse abiertamente a Dios en las cosas que hacen. No someterse a Dios, oponerse a Él completamente. Yo sé que así es. Todo eso es una tristeza. Cuando un gobernante no está haciendo bien su tarea, nosotros cristianos decimos qué tristeza que así sea. Qué tristeza que algo tan necesario y bueno para el hombre caído se descomponga y se arruine de esta manera. Qué tristeza que las autoridades lleguen a esas condiciones, a esos lugares. Sin embargo, mis hermanos, escuchen otra vez, el principio es inalterable. Los gobernantes reciben autoridad de Dios para castigo del mal y para aprobación del bien. Aunque algunos gobernantes hagan esto pobremente, o algunos lo hagan desmedidamente, en medio de todo ese drama que supone que hombres pecadores sean gobernantes, en medio de todo eso, Dios está haciendo viable la vida humana en esta sociedad pecadora. Y se sirve de las autoridades para eso. Dios está ejecutando su juicio allí, está ejecutando su juicio allá, aún a través de personas que nosotros diríamos malos gobernantes. Dios está haciendo su juicio allí y está haciendo su juicio allá y también su juicio acá. Como nosotros aquí en el Redil América reconocemos esto, mis hermanos, que las autoridades están para el bien de la sociedad. Como nosotros aquí reconocemos esto, aún en medio de la maraña que supone este mundo quebrantado, aún en medio de esa maraña nosotros sabemos que la cosa es así. Nosotros que sabemos esto y que vemos la maraña, nosotros aún así nos sujetamos a las autoridades que gobiernan. Nosotros no participamos del mal de la rebelión, porque ese mal también puede ser castigado por Dios a través de su diácono, el gobierno. Eso es lo que dice, ¿cierto? Entonces, Juan Calvino hace un comentario espectacular acerca de esto. Él dice que nosotros debemos retener en nuestro corazón y en nuestra mente este principio y esta verdad. Y que nosotros como cristianos no debemos imaginarnos que cuando la Escritura nos invita a creer y a confiar en que nosotros ahora somos libres, que hemos hallado la libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado y que nosotros ahora pertenecemos al reino de Dios y no al reino de los hombres, todas esas verdades hermosas en nosotros. Y Él dice que hay hombres, hay personas que son incapaces de pensar que Dios es capaz de darles la libertad con la que Cristo los hizo libres, aún en medio de gobiernos que no son muy buenos, ni muy justos, ni que estimulan ni promueven el bien y la justicia. Nos imaginamos que si esto no se realiza con este presidente, entonces seguramente es que Dios no lo quiere. Sí, ¿cómo así, hermanos? Hágame esa, hágame esa. Lo uno
así yo lo sienta apasionadamente, no es lo mismo que lo otro. Lo uno no coincide con lo otro. No, mis hermanos, las autoridades están para el bien de la sociedad. Y a mí me da la impresión, hermanos, que el profeta Daniel era alguien que tenía tan claro esto en su mente, hermanos. Ustedes saben, Daniel va a Babilonia en primer lugar como un ¿qué? Como un exiliado. Pero el hombre es tan brillante, el hombre es tan genial que obviamente lo van reconociendo, lo van viendo, sus capacidades, sus dones y lo colocan en lugares de eminencia. ¿Estamos bien? Es un gobierno foráneo, es un tipo que él no escogió, que es más, él puede ver que Nabucodonosor es un déspota. Ustedes saben que Nabucodonosor iba a matar a todos los sabios y a todos los adivinos y a toda la gente que funcionaba porque simplemente no les sabían decir que había soñado. No que le interpretaran el sueño, sino que le dijeran que había soñado. Ese tipo era un déspota. Bien, pero Daniel, en su lugar, en ese gobierno, respetando a Nabucodonosor, hace lo que él hace como siervo de Dios. E interpreta a Nabucodonosor lo que le piden y todo lo demás. Pero uno diría, Daniel está feliz ya con Nabucodonosor, seguramente muchos años de su gobierno, porque recuerden, parece que Nabucodonosor llega como a cogerle afecto a Daniel, pero después de eso llega su hijo, no recuerdo si es Belsasar. ¿Cuál es el nombre del hijo de Nabucodonosor? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando aparecen las letras en la pared? Sí, ese hombre. Ese hombre es el que sucede a Nabucodonosor y seguramente uno diría, pues claro, es el hijo de Nabucodonosor, entonces Daniel está tranquilo porque más o menos es la continuidad del mismo gobierno, ¿de acuerdo? Entonces él está tranquilo, sí, pero resulta que después llega un nuevo rey que se apodera de Babilonia, es un nuevo imperio, es ahora Ciro o Darío. Ciro. Yo creo que primero es Darío. Llega Darío. Y entonces uno diría, no, me cambiaron el gobierno, las cosas son distintas, ahora no. Cuando llega Darío, Darío ve la sabiduría que tiene Daniel y le dice, venga, que usted va a servir en mi gobierno. ¿Y Daniel qué hace? Sí, mi rey. Y le sirve a un hombre distinto, a un hombre que tal vez yo creo que fue el hijo de Nabucodonosor el que murió por manos de este nuevo gobernante. Y Daniel, ¿qué muestra en su corazón? La misma disposición cristiana que se espera de todos nosotros, la misma, hermanos. Daniel sabe que, como se lo dijo Jeremías en la carta que envió a los expatriados en Jeremías capítulo 29, yo creo que ahorita la vamos a leer. Jeremías capítulo 29 es una carta que el profeta les envía a los que están en el exilio en Babilonia y Daniel entiende en un momento de su vida qué es lo que Dios les ha dicho a través del profeta Jeremías. Daniel entiende eso. Y él entonces empieza a vivir sirviendo a un gobierno y después sirviendo a otro gobierno y después sirviendo a otro gobierno con respeto, con humildad, con diligencia. Bien, hermanos. Entonces nosotros en el Redil América nos sujetamos a las autoridades que gobiernan y nosotros reconocemos que las autoridades que gobiernan están para el bien de la sociedad. Ese es el plan de Dios. Recuerden, yo no estoy diciendo que si el gobernante no se ajusta a esto, entonces tenemos el derecho para rebelarnos. No, hermanos, Dios es soberano, nosotros no somos Dios. ¿Estamos entendiendo? Si quieren me devuelvo. Si alguien no está entendiendo, cuando yo digo que las autoridades están para el bien de la sociedad, ese hecho claro de la escritura no me da a mí la potestad para decir, pero este no está haciendo lo que debería hacer, entonces yo puedo rebelarme contra él. No, 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 mis hermanos. Y por último, mis hermanos, nuestra conciencia delante de Dios es la que debe movernos a esta sujeción. Bien, como lo dice Pablo, ahí en la última partecita de nuestro texto. Es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Bien, si alguna persona que está escuchando
la carta cuando es leída, y si alguien en esta tarde está escuchando esto y le ha parecido temible pensar que Dios podría castigar su irrespeto y rebelión a las autoridades a través de las autoridades mismas, como así lo está expresando, si a alguien le pareció temible escuchar eso, entonces Pablo nos sale al paso para reorientar nuestro enfoque. Porque ¿cuál debería ser nuestra principal razón o motivo para el respeto y la sujeción voluntaria a las autoridades? ¿Cuál debería ser, hermanos? Nuestra conciencia delante de Dios. Nuestra conciencia delante de Él. ¿Qué significa eso? Si para ti lo que estás escuchando esta tarde es una novedad, yo espero que no tanto, pero puede ser que sí. Si es una novedad esto que estamos escuchando, si no teníamos idea acerca de lo que se nos está diciendo hoy, que las autoridades colombianas derivan su fundamento y ejercicio en Dios, y que ellas están puestas para nuestro bien, y que aunque ellas no reconozcan que el Señor les dio ese lugar, Dios las usa para sus propósitos. Si tú no sabías eso, ya lo sabemos bien. Esta tarde, ya lo sabemos. Ahora que estamos entendiendo la forma en la que Dios entiende la realidad, la vida, la forma en la que Dios soberanamente administra los asuntos de este mundo. Nosotros nosotros hermanos que estamos entendiendo por lo menos un poquito esto que se nos está diciendo ahora y que sabemos que Dios nos ama, que somos amados por Dios, que Él nos salvó por gracia al enviar a su Hijo Jesucristo. Nosotros que reconocemos el Dios que nos está pidiendo esto, hermano, que nos ha llenado de bendiciones en Cristo y que nos está preparando un futuro glorioso. Este Dios que nosotros amamos, servimos y adoramos, hermanos, y nos esforzamos por ver el reino de Dios florecer en esta creación. Nosotros, hermanos, ahora también reconocemos que es este Dios mismo quien nos manda a respetar y vivir en sujeción a las autoridades colombianas. Y lo hacemos porque hemos aprendido de Él que Él está íntimamente implicado en ellas. Íntimamente implicado en ellas. Ahora nuestra relación con las autoridades colombianas no estará mediada por nuestra afiliación política. Ahora, para el cristiano se trata de un asunto de obediencia al Señor. Por asuntos de conciencia es que hemos de someternos a las autoridades. Gracias. ¿Quién me trajo esto, hermanos? Gracias. Cristina, gracias. Bien, hermanos. ¿Cómo les parece, pues? Bien. Hermanos, mañana es festivo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces yo me voy a tomar otros minuticos más antes de participar de la cena. Porque, como les dije, para mí esto es un tema tristísimo. No porque me interesen mucho los asuntos de la política, es porque me interesa el reino de Dios y me interesa ver la iglesia teniendo mayor claridad para relacionarse con el mundo en el que vivimos. Entonces, varias implicaciones. Hermanos, yo lo que desearía en primer lugar para todos ustedes, mis hermanas y mis hermanos, es lo siguiente. Por favor, no abandones esa superposición que el Señor nos ha dado a nosotros los cristianos, a nosotros sus hijos, para evaluar todas las cosas. No solamente para evaluar a las personas que son de izquierda o de derecha o de otra vez lo que nos gusta. Del rey Nabucodonosor, Nerón, nosotros no nos ajustamos o nos afiliamos a esas cosas con toda la pasión y con todo el amor. No abandonen la superposición que el Señor nos ha dado. Miren, es más o menos así, para que me entiendan, ¿de acuerdo? Es como que todos los seres humanos están ahí, peleándose y entendiendo las cosas y cómo es que podemos volver a traer los valores que queremos traer, cómo es que podemos hacer de este mundo un mundo mejor, cómo es que se hace eso. Todos los seres humanos están ahí peleando, ¿de acuerdo? Todos luchando por poder. Pero Dios al cristiano le da una superposición. Un lugar desde el cual humildemente puede mirar a la izquierda, puede mirar a la derecha, puede mirar al centro y puede afirmar lo que la izquierda hace.
y desconfirmar lo que hace mal. Y mirar a la derecha y valorar lo que ella hace y desconfirmar lo que ella hace. Y con el centro y con arriba y con abajo y con donde quieran. Ese es el lugar que a nosotros se nos dio. Pero cuando la iglesia pierde ese lugar y empieza a tener la iglesia, estoy hablando de la iglesia, no estoy diciendo que tú no puedes tener un partido político, que tú no puedes votar por la izquierda o la derecha. Yo no estoy diciendo eso, estoy hablándole a la iglesia de Jesucristo, a nosotros como cuerpo, como familia. No abandones ese lugar. Porque cuando tú apasionadamente dices que esto es lo mejor que nos ha pasado en la vida, el gobierno actual, yo no estoy diciendo que no, o estoy diciendo que sí, para que no entremos en los debates. Lo que estoy diciendo es que yo como cristiano puedo tranquilamente, desde el lugar que el Señor me dio a mí, puedo tranquilamente decir lo que este gobierno ha hecho mal y lo que ha hecho bien. Y no tengo que despotricar, no tengo que humillar, no tengo que hacer todas esas cosas horribles que se ven entre los cristianos. Cuando yo, con toda mi pasión, me imagino que a través de esas horribles publicaciones que a veces se hacen y de esos horribles comentarios que cristianos dicen ser cristianos y hacen de las autoridades, hermanos, qué soberbia la que se muestra ahí. ¿Saben por qué? Porque es como si tú estuvieras diciendo que tú sabes cómo es que el mundo podría ser mejor, que tu plancito, que está sostenido por tus ideologías políticas, son efectivamente lo que nos puede llevar al paraíso. Qué soberbia, hermanos, eso no es así. Eso no es así. Yo aprecio la izquierda o yo aprecio la derecha, está bien, pero yo aprendo a relativizar a todos los hombres y sus reinos y sus ideologías, porque Él me da esa facultad, poder hacer eso. Yo miro cómo están bien, qué bueno, vamos a orar para que sea cada día mejor, vamos a hacerlo, pero nosotros respetamos. Somos hijos de Dios al relacionarnos con estas personas. ¿Vamos bien o no? Más o menos. Hermanos, qué tristeza. Les voy a decir, mientras yo sea pastor de esta iglesia, nunca eso va a pasar acá. ¿Qué no va a pasar? Que la iglesia va a convertirse en un bloque electoral. Que aquí nosotros vamos a promover de manera decidida a algún candidato como yo, con la autoridad que el Señor me ha dado, como influenciando sus voluntades para que ustedes se imaginan que lo que yo les estoy diciendo es lo que ustedes deben hacer. Eso no se hace. Eso es una vergüenza. Cuando se hace en las iglesias. Las iglesias no son eso. Nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Nosotros estamos para reflejar la gloria de nuestro Dios a toda la creación, a Gustavo Petro y a el mandatario que le suceda a él. Estamos para eso. No perdamos ese papel. No abandones ese rol. Por favor. Hermanos, yo puedo entender que ustedes tengan miedo. Yo puedo entender que el miedo sea lo que haga que ustedes quieran decir apasionadamente cosas malas acerca de alguien. Y ustedes lo que están manifestando es miedo. ¿Miedo a qué? A que el futuro sea poco conveniente, ¿no? Es decir, a que las cosas no funcionen como nos gusta. Yo entiendo eso y entiendo que el miedo es capaz de hacer eso, pero tú eres cristiano, no hagas eso. Que el mundo tenga miedo, entendemos por qué ellos tienen miedo, pero nosotros no. A nosotros se nos ha asegurado un futuro, un presente. Se nos ha perdonado nuestra historia. Nosotros somos siervos y siervas de quien esté en un lugar de eminencia o de autoridad. Hermanitos, pero puede ser que aquí alguien diga que tiene como vocación ser político en Colombia. Yo estaría feliz. Si alguien me dice eso, yo estaría feliz. No, yo estoy sintiendo que el Señor me está guiando hacia allá. Yo diría, amén, hermano. Qué belleza, me encanta, hermana, me encanta que puedas hacer eso en este país
que es una democracia que nos permite hacer eso, me encantaría, claro que sí. Y trata de servir a tu prójimo, y si te vinculas a la política, entonces hazlo para la gloria de Dios y para el bien del prójimo, ¿de acuerdo? Por amor al prójimo, básicamente por eso nos metemos a la política, ¿cierto que sí? Estaría feliz, claro que sí. Pero puedes estar seguro que yo no promoveré tu candidatura hacia mis hermanos y hacia mis hermanas. Puede ser que yo vote por ti. Sí, puede ser que sí. Puede ser que otros aquí voten por ti. Pero no significa que todos vamos a hacerlo. Y no simplemente porque no somos bobos, sino porque es que, hermanos, nosotros la iglesia somos de otra naturaleza, de otra calidad, de otra belleza. Bueno, hay muchas cosas que decir, pero quiero es decirles algo que una vez escuché de un hombre que tenía un postdoctorado y que estaba en un ambiente de constante reflexión con otros hombres que tenían otros postdoctorados en otras áreas, otras disciplinas del conocimiento diferentes a la de él. Y este hombre en una conferencia una vez nos decía, en una clase, perdón, así poquitos estudiantes, como 5 éramos, y este hombre decía lo siguiente: nosotros todos, así como otros pensadores contemporáneos, hemos llegado a la siguiente conclusión. El factor más importante para la teología de los cristianos modernos es la política. Es la política y a través de ella que yo filtro mi teología. No es la teología la que filtra mi política. Es la política la que filtra mi teología, la que me hace pensar esto o lo otro. ¿A ustedes cómo les parece eso? ¿Cómo les parece ese dato que se tiró ese hombre ese día? Hermano, eso era para llorar. Y el punto es que, claro que es verdad, es que nosotros lo vemos. Nosotros vemos eso en la iglesia. Pero en el Redil América no hemos de ser así. No vamos a ser así. No, mis hermanos y no, mis hermanas. Si tú eres un apasionado por la política, sé justo, sé fiel, sé verdadero, sé siervo de Jesucristo en eso que haces y que dices, y respeta al presidente Gustavo Petro. Si fuera otro presidente lo diría también, pero respetemos a las autoridades. Seamos siervos, vea, ojalá alguien aquí tuviera la posibilidad de estar al lado de ese hombre y servirle como Daniel le sirvió a todos esos emperadores, como Sadrach, Mesach, Abednego le sirvió a todos esos emperadores, que veían que ellos no se postraban ante él y aún así les eran fieles y les eran amigos y les eran leales y le podían decir la verdad. Y ellos confiando siempre en ellos. Eso es una belleza, no. Eso es lo que este mundo necesita, hermano. Eso es lo que este mundo necesita. Personas así. Que aquí hayan muchos de esos. Que aquí en el Redil América salgan muchos de esos y nuestras iglesias, hermanos, enseñémosles a nuestros hermanos cristianos de otras iglesias. Enseñémosles eso, sí. Enseñémosles a no perder este lugar. Puede ser que en el próximo periodo presidencial algo pase, algo cambie, lo que sea, hermanos. Puede ser que ahora sí te gustó el que está o no te gustó para nada el que quedó. Hermanos, nuestro lugar es el mismo. Nosotros respetamos a las autoridades como reconociendo en ellas a Dios mismo y lo que Dios quiere hacer en este mundo. Después de dicho todo esto, hermanos, si necesitan agüita, ahí hay un poquito para quebrar agüita, para que pasemos esto. No quisiera dejar de mencionar lo siguiente. Finalmente, hermanos, perdónenme pues por extenderme, pero este tema lo amerita. Este tema a mí me preocupa grandemente, grandemente. Nosotros estamos abandonando la evangelización y estamos abandonando el discipulado. La evangelización en el mundo, el discipulado de la iglesia, al hacerle pensar al mundo que nosotros básicamente deseamos lo mismo que este mundo desea. ¿Qué es lo que este mundo desea? Poder. ¿Qué es lo que la iglesia contemporánea desea? Poder. Estamos tan tristes porque hemos perdido el poder de 1600, 1700, 1800 años que ha caracterizado a la iglesia cristiana. Y hay tanta nostalgia en los cristianos porque ya no tenemos el poder. Hermanos, no se confundan.
Dios es el Señor de la historia. Él está haciendo y llevando adelante sus planes. Nosotros, aquí o allá, nos sometemos a Él. Finalmente, ahora sí, finalmente. ¿Por qué es que el cristiano es salvado? El cristiano es salvado por la gracia de Dios. Nadie que llegue a disfrutar la vida eterna, es decir, que llegue a disfrutar del Hijo de Dios y tener comunión con Él, nadie que conozca la vida eterna la ha conocido por un medio distinto a gracia. Gracia. Nadie va a decir aquí que es que yo esto, que es que yo lo otro. Si estás en esta iglesia el suficiente tiempo, ya has escuchado más de una vez esto. Es por gracia que hemos sido salvados, porque el Hijo de Dios fue a la cruz a morir en nuestro lugar. Todos sabemos eso. Hermanos, si hemos sido salvados por gracia, por favor, no hablemos como si nuestros proyectos, nuestras ideologías, nuestras políticas, nuestras interpretaciones fueran la salvación de la vida nuestra y de la de los demás. La salvación es por gracia. Todo hemos de relativizarlo. Desde el centro, que es Jesucristo para nosotros, desde ese centro nosotros, hermanos, afirmamos, valoramos, apreciamos, pero también censuramos, pero también hablamos, pero también decimos con respeto y con humildad lo que haya que decir. Hemos sido salvados por gracia, hemos sido incorporados a un reino distinto, de una calidad distinta, de una naturaleza distinta, hermanos, nosotros estamos ahí. Y eso todo ha sido posible por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a participar de esa cena en esta tarde, de la cena del Señor, quien ha hecho posible para todos los que confiamos en Él un lugar distinto con relación a los poderes y las autoridades de este mundo, hermanos. Voluntariamente podemos someternos, porque sabemos que sometiéndonos a ellos, nos sometemos al Dios que amamos y al que servimos. Por favor, hermanos, preparémonos para alimentarnos de la obra del Señor Jesucristo, la que Él ha hecho por todos nosotros. Hermanos, si hay alguien aquí que tiene que pedirle perdón al Señor por las formas en las que ha despreciado la autoridad y las formas en las que se ha opuesto a Dios todos estos años, es un buen momento para pedir perdón. Pídele perdón al Señor. No te imagines que no pasa nada. Pídele perdón al Señor si te has caracterizado por la rebelión en el corazón. Y alimentémonos de Cristo, de su perdón, de su poder para sanarnos, para enseñarnos a pensar de una manera nueva, diferente, distinta. Hermanos, meditemos en lo que estamos a punto de hacer. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que estar esclavizados de los pobres paradigmas humanos y nosotros pudiéramos interpretar la vida de una manera nueva y distinta, una forma que este mundo necesita conocer.